Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidos a la continuación de este evento, que quiero hacer un reconocimiento público a las magistradas Carrión y Gabriela del Valle por la organización de este evento con las demás asociaciones. No pude estar desde la mañana, pude asistir a la última mesa, que nos dejó muchos elementos de qué reflexionar. En esta mesa se va a abordar el tema justamente de cuáles son o cómo son los mecanismos institucionales que permiten, retomemos quizá la posición de la diputada María de los Ángeles Moreno, el apoderamiento de las mujeres. Me parece que hay dos mecanismos, instrumentos fundamentales, que es el legislativo y el jurisdiccional o el jurisprudencial. El legislativo, en efecto, vimos cómo una reforma constitucional como la del año pasado, en la que se reformó el artículo 41, estableciendo por primera vez como principio constitucional la paridad de género en las candidaturas para legisladores federales y estatales, ha hecho caminar las reformas correspondientes en las entidades federativas, tanto a nivel constitucional como a nivel legislativo. Y eso echó a andar a los institutos electorales en un sentido contrario al que hacía referencia justamente la diputada María de los Ángeles Moreno. Hemos tenido ahora institutos que dicen, pues la paridad se va a aplicar también para las presidencias municipales. Y es en este camino, en este andar de la mano justamente legisladores y jueces, que hemos podido ir, que las cosas caminen un poco más rápido y de una manera un poco más sólida. Me parece que la famosa sentencia denominada de las Juanitas fue jurisprudencia, ya es historia, la verdad, pero dio lugar a la reforma del artículo 41 constitucional, reforma que no hubiera sido posible si las propias senadoras no hubieran tomado la palabra en aquella sesión de pleno alrededor de las 12 de la noche, pidiendo justamente que se agregara ese párrafo al artículo 41 constitucional. Se han podido ir rompiendo paradigmas, se ha logrado poco a poco, muy lentamente, ir cambiando la cultura política que se tiene no solo en los partidos políticos, también en la ciudadanía, hay que reconocerlo, ahí hay mucho trabajo todavía por hacer. Voy a ceder la palabra a nuestras invitadas. Si les parece bien, les daré el uso de la voz por unos 10 minutos aproximadamente. Empezaremos por la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, que es de todas y todos conocida, únicamente haré una muy breve referencia. Es una mujer política que se ha destacado desde el sindicalismo, pasando por importantes cargos en poderes ejecutivos, pero también como asambleísta en el Distrito Federal y como legisladora federal, tomando acciones a favor tanto de la infancia como de los derechos de la mujer. Bienvenida, senadora Barrales, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Quiero iniciar dando las gracias y reconociendo la presencia de estas mujeres con las que hoy comparto este presidium, a la magistrada Janine, un saludo, agradecimiento, a la doctora Leti Bonifaz, una compañera ya de muchas batallas para no entrar en tiempos, y a la senadora Mariana Gómez del Campo, con quien hemos tenido la afortunada coincidencia de acompañarnos desde hace ya bastantes años en trayectos muy similares. Hemos estado juntas como presidentas de nuestros respectivos partidos, como diputadas locales, como coordinadoras, y bueno, ahora nos reencontramos en el Senado y también me da mucho gusto este reencuentro. Pues déjenme comentar que es muy importante, es muy positivo que al amparo de estas fechas que son
reconocidas, el Día Internacional de la Mujer, al amparo de esta fecha, pues nos demos convocatoria, nos demos el espacio para tocar temas de género, para tocar todos estos temas que si bien es cierto no es suficiente que solo sean abordados en el marco de estas fechas, también es cierto que son positivos, son espacios que de alguna manera se nos vienen convirtiendo como en acciones afirmativas, obligan a que muchos gobernantes, incluso Presidencia de la República, tenga que tocar el tema, tenga que revisar las condiciones de las mujeres, tenga que revisar qué reporte van a presentar. Y bueno, de alguna manera esto es positivo. Hoy nos abre la oportunidad de compartir, de platicar con todas ustedes, de alguna manera compartir lo que han sido nuestras experiencias. En mi caso, como ya se comentaba, son muchos años con los que iniciamos ya precisamente compartiendo las causas de las mujeres. En mi caso fue desde el ámbito laboral y aunque parezca algo increíble, bueno, pues hace ya bastante tiempo, más de 20 años aproximadamente, iniciamos defendiendo a las mujeres trabajadoras en aquel entonces de aviación, a que tuvieran el derecho a poder ingresar al empleo y que no tuvieran que firmar cartas en donde se les obligaba a no casarse durante los primeros 3 años, que se les obligara a no embarazarse durante los primeros 5 años, que tuvieran que firmar una serie de cosas que no me canso pues de compartirlas porque son realidad en nuestro país, por increíble que sea, firmar contratos donde se obligaban a no cambiar de talla en los próximos 10 años, donde se obligaban a una serie de cuestiones, no usar pantalones, por ejemplo, y cosas que por increíbles que parezcan, por desgracia todavía se siguen dando en muchas aerolíneas aquí en nuestro país. Entonces, bueno, desde ese entonces venimos trabajando, han pasado casi 20 años y las condiciones de las mujeres en el ámbito laboral pues no han cambiado del todo. Sí es cierto que hubo un avance, pero a lo largo de estas ponencias hemos confirmado cifras, hemos compartido datos duros que son reales, que son actuales y que nos hablan de que esta realidad de las mujeres aún no la hemos podido superar completamente. Nada más y nada menos, en el Distrito Federal, una de las principales causas de despido del empleo para las mujeres, increíblemente, es el embarazo. En cuanto se descubre que una mujer está embarazada, bueno, hay una serie de pretextos, no siempre se le dice que es por el embarazo, pero a partir de ahí vienen despidos y vienen una serie de situaciones que afortunadamente estamos tratando de abordar, de defender desde el Senado, donde hemos presentado iniciativas, reformas, pero que todavía no son suficientes y bueno, hay que dimensionar lo que significa que sea la principal causa de despido para las mujeres en la Ciudad de México. No quiero imaginarme qué sucede en otros estados de la República, donde no haya posibilidades de denunciar o de hacer valer los derechos de las mujeres trabajadoras. Hay otros datos que también es importante revisar, que son importantes estos datos y que increíblemente tanto tiempo de trabajo, de lucha, todavía nos siguen confirmando que 2 de cada 3 mujeres confirman haber padecido violencia. Hemos platicado ya de estos temas, hablamos de violencia física y de violencia psicológica y violencia que proviene de la pareja. Estos datos nos tienen que dar una idea, una dimensión de lo que hoy se está viviendo. Hay un dato que es revelador y que tiene que ver con la violencia en mujeres que son de clase media y clase media alta, que no siempre la denuncian, por increíble que parezca, porque les da pena denunciar en su entorno que son golpeadas, que no pueden salir, que tienen una serie de cuestiones, pero que a la hora de preguntárseles en alguna encuesta donde no dan su nombre, un dato duro es que este nivel de mujeres de clase media y clase media alta, no denuncian, pero que también son víctimas de violencia. Entonces, bueno, pues es una labor importante la que todavía tenemos que realizar y también tenemos que reconocer que en el ámbito político
también padecemos de una manera importante la discriminación y la violencia. Y ello ha dado como consecuencia pues el trabajo, el acuerdo de muchas mujeres. Ya nos platicaba la diputada María de los Ángeles, todo lo que se tuvo que trabajar para ir avanzando, para ir logrando estas cuotas, estas acciones afirmativas que permitan una mejor participación de las mujeres en el ámbito político. Y bueno, podemos dar muchos ejemplos, podemos decir que hay lucha, que hay avance, pero me parece que los hechos son contundentes. Hemos hablado esta mañana de que en este país hoy no tenemos una gobernadora, y me parece que eso es un dato real de lo que hoy estamos viviendo en nuestro país. Podemos decir muchas cosas, podemos hablar de avance, de educación, de derechos de las mujeres, pero en hechos, en actos concretos, si hoy no tenemos mujeres gobernando, pues algo debe de estar pasando en nuestro país. Eso no puede ser casualidad. Hay muchas mujeres que van a la universidad, hay muchas mujeres preparadas, hay muchas mujeres capaces. Y bueno, pues ¿qué le tengo que contar yo a las mujeres, no? Sabemos de qué somos capaces, pero por alguna razón hoy no estamos encabezando ningún gobierno por lo pronto en nuestro país. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes lo que para mí es una ruta, es una convicción, después de tantos años participando y empujando pues la presencia de las mujeres en el ámbito político. Yo estoy convencida que para que nuestro trayecto en lo público, en lo político sea afortunado, necesitamos dar 3 pasos que me parece pueden ser o convertirse en un círculo afortunado para las mujeres. El primero, lo he dicho, tiene que ver con las acciones afirmativas. Hay muchas mujeres que de no ser por acciones afirmativas, por las famosas cuotas, no hubieran podido llegar a ciertos espacios de representación. No les gustan a muchos estos temas de las cuotas, ya lo hemos dicho, pero de no ser así, no habría la presencia de muchas mujeres en diferentes espacios. Ahí hay que reconocer que hay un avance en el ámbito legislativo. Esto permite que por primera vez en la historia del país, 50% de las candidaturas en este proceso estén encabezadas por mujeres, pero nos falta todavía lo que tiene que ver con el ámbito ejecutivo. No hay una obligación para los gobiernos de ser conformados mitad y mitad. A veces son actos de buena fe, voluntarios, etcétera, de algunos gobernantes, pero no hay nada establecido. Y qué decir en el ámbito judicial, tampoco hay ningún señalamiento, un ordenamiento legal pues que obligue a que la presencia de las mujeres en el ámbito judicial también tenga esta relevancia, estos equilibrios. Y por supuesto que hay mujeres talentosas, que hay mujeres con carrera, y bueno, simplemente en la Suprema Corte de Justicia, bueno, pues ahí nos damos una idea de la presencia en desventaja que tienen todavía las mujeres en nuestro país. Un segundo paso, en mi opinión, es que una vez que logramos llegar a estos espacios, tenemos que llegar empoderadas, tenemos que llegar demostrando talento, capacidad, que no solamente llegamos al espacio porque la ley dijo, porque nos tocó ser mujeres y por eso nos colocaron ahí, sino demostrar que tenemos experiencia, talento, capacidad, como está claro, y que tenemos todas estas posibilidades. Entonces, me parece que es importante trabajar en el empoderamiento de estas mujeres, lo que tiene que ver con formación académica, educación, experiencia, etcétera, para demostrar que podemos ser buenas legisladoras, que podemos ser buenas presidentas municipales, buenas gobernadoras, y que la gente se anime a ir teniendo esa confianza también en las mujeres. Y me parece que el tercer paso que tendríamos que estar dando para cerrar este círculo es que en esos espacios y en esos trayectos tenemos que convertir en política pública nuestra visión, nuestro trabajo y nuestro trayecto. Conocemos eventualmente de algunos gobiernos que mientras tenemos mujeres o jefas delegacionales que mientras están en el gobierno logran hacer buenos programas, comúnmente por nuestra propia naturaleza, nuestra propia visión, programas educativos, desayunos para los niños, apoyos escolares, útiles, etcétera, pero cuando termina ese gobierno, termina también el programa
llegan otros gobernantes y no le dan seguimiento a ese tipo de actividades. Entonces, por mencionar solamente unas cuantas, me parece que es importante que nuestra visión la logremos traducir en política pública para que verdaderamente pueda garantizarle un beneficio a nuestra comunidad. Y aquí en esta parte quiero referirme a esa frase que seguramente muchos de ustedes conocen, que es de la presidenta de Chile, de Bachelet, que ella dice que cuando una mujer entra a la política, quien cambia es la mujer, pero que cuando muchas mujeres entramos a la política, cambia la política. De eso se trata cuando planteamos convertir nuestra visión en política pública, que logremos que verdaderamente la política en nuestro país, en nuestra sociedad, logre tener ese cambio. Estos son, en mi opinión, los 3 pasos que tendríamos que estar dando para seguir avanzando en los derechos de las mujeres, en la participación de mujeres en política y sobre todo abriéndole paso a más mujeres en política. Yo quiero concluir solamente refrendando, por supuesto, nuestro compromiso para seguir apoyando a las mujeres y compartiendo con ustedes algo que también es real. Nos han querido vender la idea de que las mujeres siempre, o la peor enemiga de una mujer es otra mujer. La verdad es que yo no creo eso, todo lo contrario. Yo he tenido, además de que he sido solidaria, he recibido el apoyo, la solidaridad de otras mujeres para sacar adelante causas, luchas, etcétera. Y bueno, hoy lo estamos viendo, aquí vemos muchas mujeres organizándonos, respaldando estas convocatorias. Y hemos sido también otro grupo de mujeres quienes estamos ahora a la puerta de este proceso electoral, donde va a ser por primera vez histórica la presencia de mujeres, 50% de estas candidaturas serán encabezadas por mujeres. Estamos convocando un taller de formación y capacitación política. Quiero aprovechar el espacio para invitarlas, es el 19 y 20 de marzo, va a ser aquí en el Distrito Federal. Está la senadora Cristina Díaz del PRI, está la senadora Marcela Torres del PAN, una servidora, en donde estamos convocando a mujeres de todos los partidos, no solamente de estos 3, o mujeres sin partido, si hay candidatas ciudadanas, que acudan a recibir este taller de formación, donde se les van a impartir conocimientos por especialistas en diferentes temas, desde lo que tiene que ver con la elaboración de un discurso, imagen, manejo de medios, hasta lo que es un gobierno, presupuesto, política pública, en búsqueda precisamente de empoderar a todas estas mujeres, porque también hay que decirlo abiertamente, esto que hoy es un gran logro, si no confirma que todas estas mujeres en su posibilidad de llegar a gobierno hacen una buena tarea, se puede convertir en un boomerang. Nadie querrá después de esta experiencia pues tener más presencia de mujeres y esas mujeres nos fallamos, nos equivocamos, porque inevitablemente sabemos que cuando una mujer está en estos espacios, pues todo lo que hace se ve más grande, ¿no? Hay muchos hombres que fallan, hay muchos hombres que están en conflicto, pues detenidos, etcétera, por este tipo de tropiezos, pero cuando es una mujer eso toma otras dimensiones. Entonces eso nos obliga a ser cuidadosas, nos obliga a ser solidarias y por eso queremos invitarlas a este taller. Yo solamente concluir felicitando la presencia de ustedes y felicitando el esfuerzo de todos los que participaron en la organización de este evento. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, senadora Barrales, por habernos compartido esta retrospectiva de avance y retroceso finalmente de los derechos de las mujeres, porque esa es nuestra realidad, avanzamos, retrocedemos, desgraciadamente. Y hace unos días, justamente discutiendo con mis colegas en el tribunal, decía que era una pena que estuviéramos hoy, 58 años después de que se le dio el derecho de voto a la mujer a nivel municipal, debatiendo si tiene o no tiene derecho la mujer a participar en las elecciones municipales en igualdad de condiciones con el hombre. Más de medio siglo después, sí es penoso, es un avance, pero ciertamente es lento. Voy a ceder la palabra a la senadora Mariana Gómez del Campo
Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. De ella quiero señalar que fue la primera mujer en ser presidenta del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal durante 3 años. Fue también posteriormente diputada local y coordinadora justamente del grupo de diputados del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Actualmente es senadora de la República y le doy el uso de la voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada. Gracias por moderar esta mesa, por poder tener este encuentro con dos buenas amigas, Leti Bonifaz, con quien me tocó coincidir aquí en la Ciudad de México como diputada local y ella desde el gobierno del Distrito Federal como consejera jurídica. Y quiero decirles que si algo hacía Leti era hacer que se cumpliera la ley. Y eso era pues muy importante y en algún momento es un valor muy importante que debe tener el consejero jurídico de la Ciudad de México. Y en ese momento además tuvimos un problema vecinal en la delegación Tlalpan con unos condominios que estaban construyendo, que desconozco cuál sea el estatus ahorita, pero pareciera que están tratando de construir nuevamente de noche. Sí, qué maravilla. Pero se habían comido una calle y yo fui con Leti como consejera jurídica y le dije, se comieron una calle, qué bueno que construyan, si tienen todos los permisos para construir que lo hagan, pero resulta que la calle de en medio, la calle de la Alegría, si no me equivoco, pues se la habían comido. Afortunadamente desde la Consejería Jurídica se detuvo la obra y afortunadamente ahorita me comparte que sigue detenida. Y este ejemplo lo pongo porque independientemente de los partidos políticos en los que estemos o independientemente del gobierno del que emanen y uno puede estar colaborando con él, cuando se hacen las cosas correctamente y cuando se busca que no haya impunidad y que se respete la ley, pues los colores partidistas son lo de menos. Lo importante es que los ciudadanos estén tranquilos y sepan que tienen la ley de su lado. Y bueno, con la senadora Alejandra Barrales ya lo dijo, hemos coincidido pues por lo menos ya vamos para una década o poco más de una década. Entonces son muchos años juntas, muchos años que nos ha tocado, pues en el caso, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, que todos creerían que iba a estar muy complicado, que fuésemos dos mujeres, por el PRD y por el PAN, las dos fuerzas políticas en ese momento más fuertes, pensarían que no habría acuerdos, pensarían que las cosas iban a complicar, pero ocurrió todo lo contrario. Tuvimos muchas leyes que sacamos en consenso, siempre privilegiamos el diálogo y siempre además cuando platicábamos decíamos, tiene que salir esto adelante porque si no van a decir que porque somos mujeres esto no salió y porque no pudimos ponernos de acuerdo y tratábamos de hacer todo lo contrario para generar un mensaje distinto. Ya lo decía en la mañana Mari Carmen Alanís, hablaba de las mujeres, de lo complicado que es que las mujeres puedan demostrar que podemos hacer las cosas distintas, de lo complicado que es también como mujer ser candidata, como mujer llegar a una posición importante, porque entre nosotras mismas sí cuestionamos que si la ropa, que si viene bien vestida, que si no viene bien vestida, que si se le pasaron los kilitos, que si hace ejercicio, que si no, que si tiene celulitis, y empiezas a cuestionar tantas cosas de las mujeres y a la hora de que ves a los hombres, pues no le cuestionas nada como mujer. Y esto es muy desafortunado porque nosotras mismas a veces generamos esta inequidad. En lugar de ver de qué manera podemos construir juntas
ver de qué manera podemos dejarnos de fijar tanto si el peinado es el más adecuado o si el traje es el más adecuado, porque yo pocas veces veo o escucho una mujer decir, no me gustó la corbata del magistrado Maitret el día de hoy. Pocas veces se escucha, está muy bonita, pero solo fue un ejemplo, magistrado. Pocas veces escuchamos que una mujer pueda decir algo así, pero cuando se trata de mujeres somos pues nuestras principales críticas. Y yo espero que algún día esto pueda ir cambiando. Tenemos grandes retos, alcanzar la igualdad de género, poder fortalecer el liderazgo, poder empoderar a las mujeres en todos los sectores. Claro que ayuda lo que hemos impulsado desde el Senado de la República, diversas leyes a favor de la mujer, esta última que nos habla del 50% de candidaturas para mujeres. Yo quiero decirles que los partidos políticos han vivido estas semanas pues muy complicadas. ¿Por qué? Porque no cumplen con el número de mujeres. Han tenido que hacer ajustes, han tenido que ver de qué manera pues hacen lo necesario para que se cumpla la ley. Y esto es desafortunado porque no debieran estar sufriendo los partidos políticos para ello, pero sí sigue habiendo un machismo de que los candidatos, primero, pues los distritos más fuertes terminan siendo distritos para los hombres y los distritos más complicados terminan siendo distritos para las mujeres. Yo soy una convencida de que para lograr este 50-50, pues que lo logremos también teniendo posiciones privilegiadas, teniendo posiciones para las mujeres que realmente se puedan ganar, no solamente el que aspiremos mujeres a ser candidatas y ahí muere. Necesitamos ver de qué manera podemos ganar esos espacios e ir generando un ambiente diferente. Tenemos grandes retos en México, por ejemplo, combatir la violación de derechos humanos, que aquí incluye tanto a hombres como mujeres. Desde el Senado hemos dado una batalla muy intensa con el tema de los migrantes. Desde el día 1 que comenzamos esta legislatura dijimos, esta legislatura tiene que ser una legislatura en la que las mujeres migrantes y los niños migrantes que viajan solos deben convertirse en una prioridad. Y hoy se han convertido en una prioridad y hemos puesto el dedo en la llaga para que el gobierno federal emprenda programas muy específicos de ayuda, de apoyo, sobre todo a las mujeres migrantes, que por tener mejores condiciones de vida optan por irse hacia los Estados Unidos y desafortunadamente son violentados sus derechos humanos. Hemos tenido oportunidad de estar en diferentes albergues, sobre todo en el sureste, y te das cuenta que desafortunadamente las mujeres son violadas, las mujeres son maltratadas y muy desatinado también que el gobierno pues no haga lo necesario para que se les respeten sus derechos humanos. La violencia intrafamiliar y social con los feminicidios que siguen de manera más fuerte en algunos estados de la República, la discriminación en sus condiciones laborales, ya lo decía aquí hace un momento la senadora Alejandra Barrales, que con algunas de las reformas que logramos pues en el Senado afortunadamente se habla un poquito de esto, pero todavía hay mucho por hacer. Todavía hay trabajos en los que la mujer no es tratada adecuadamente, trabaja más horas que el hombre y recibe menos sueldo que el hombre. Ya decía Alejandra también la parte de si estás embarazada o no, pues a veces ya te preguntan incluso si eres soltera o casada y después si pretendes tener hijos o no tener hijos, y ahí van tomando nota para que por si las flies se te ocurre decir sí quiero casarme, pues seguramente entrarás en la segunda tanda porque no te van a dar el empleo. Y eso sigue ocurriendo en la iniciativa privada y también en el mismo gobierno. Vale la pena ver lo rápido también que hemos evolucionado
en los últimos 15 años. En el 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres, en el 2003 se aprobó la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, en el 2007 la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, en el 2012, lo que les comentaba hace un momento, aprobamos la reforma laboral que aquí impulsa pues una mayor igualdad en el rol de las mujeres y el derecho a ser madres y como ejemplo pues incorporaron disposiciones que abonan a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, el permiso de maternidad de 8 semanas posteriores al parto cuando sus hijas o hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o que requieran atención médica hospitalaria, la licencia de maternidad en caso de adopción de un infante y el permiso de paternidad de 5 días laborables con goce de sueldo. Estos son algunos de los avances que hemos aprobado en este Senado de la República, pero insisto, todavía hay mucho por hacer. Y respecto a la participación política de la mujer en nuestro país, yo a veces siento que somos las mismas mujeres las que vamos a los diferentes foros. Somos las mismas mujeres las que hablamos a favor de las mujeres y cómo podemos generar que se abran más espacios para mujeres en política, pero creo que todavía hace falta mucho por hacer. Qué bueno que estemos aquí, pero yo quisiera ver también a nuevas generaciones dentro de los partidos políticos que estén impulsando a más mujeres. Y me atrevería a decir que no veo mucho en los 3 principales partidos políticos de este país, no los veo pensando en nuevas generaciones y cómo lograr que los jóvenes puedan cambiar esta percepción de la política y cómo lograr que los jóvenes se interesen por la política y cómo lograr que opten por pensar algún día en ser candidatos, ¿por qué no? Desafortunadamente pienso, desde mi punto de vista, que se han cerrado un poquito estas oportunidades y que no vemos a una generación atrás que esté impulsando nuevos talentos. Lo que sí quiero compartirles, y ya voy a ir concluyendo para poder escuchar a Leti y que todos podamos comer también, quiero compartirles que las mujeres mexicanas cada vez participan más en política. Se presentó un reporte en el Foro Económico Mundial y México ha escalado 12 posiciones en términos de empoderamiento político de la mujer en tan solo un año. Se encuentra en el puesto 36 de 136 países. Esto es un logro, podríamos pensar hoy qué gran logro para México, pero quiero decirles que estamos detrás de países como Cuba, Ecuador, Bolivia, Argentina, España, y estamos delante de Venezuela, Canadá, Colombia, Chile y Brasil, según este estudio. Yo creo que los retos son muy grandes, todavía falta mucho por hacer, tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza, tenemos que seguir generando estos espacios de debate, de discusión, poder escuchar a las mujeres, y a mí me encantaría que hiciéramos un esfuerzo, Carmen, Gaby, para que el siguiente foro que tengamos escuchemos mucho más la voz de los hombres. ¿Qué piensan los hombres? En el Senado, a la hora de aprobar este 50% de candidaturas para mujeres, de verdad que sí cuesta trabajo convencerlos de por qué se requieren estos porcentajes. A las mujeres, créanme que nos encantaría que no se hablara de cuotas, pero si no existieran cuotas, pues yo creo que seríamos muy pocas las mujeres que estaríamos participando activamente en política, porque cada vez las oportunidades estarían mucho más cerradas y la política mucho más dirigida hacia los hombres. Entonces yo espero que podamos darnos esa oportunidad, escuchar la voz de los hombres, el que esté aquí el magistrado Armando Maitret, muy bonita corbata, señor magistrado, por favor, y por supuesto aquí Gaby, también Carmen, la posibilidad de estar generando estos espacios. Yo las felicito por la iniciativa, porque nos motivan además, y cuando se lo compartí a la senadora Alejandra Barrales, nos motivan a seguir haciendo
a seguir teniendo estos espacios de deliberación para que podamos construir no nada más mejores leyes, sino también generar que los gobiernos, el gobierno federal, gobiernos estatales, municipales, hagan lo necesario para que existan políticas públicas dirigidas a las mujeres, y yo espero que en el proceso electoral 2015 podamos tener gobernadoras en este país. Me resulta increíble que no haya una sola gobernadora en este país. Me hubiese encantado que estuvimos así de poder tener una jefa de gobierno mujer, que hubiera sido muy grato que así se dieran las cosas en esta ciudad. Desafortunadamente así no fue, pero yo espero que en el proceso electoral 2015, que hay varias candidatas, mujeres, ex senadoras o senadoras con licencia, jugando gubernaturas en Nuevo León, en Sonora, en Michoacán, en San Luis Potosí, las podamos ver algunas de ellas gobernando sus estados y demostrando que sí podemos y sí sabemos hacer las cosas. Muchísimas gracias y gracias, magistrada. Muchas gracias, senadora Mariana Gómez, por recordarnos lo importante que es justamente lograr ese consenso intrapartidista. Creo que es una de las maneras y únicas maneras de poder avanzar las cosas, justamente cuando se unen todas las fuerzas políticas del país. Sí hay un problema de qué mujeres van a poner en qué distritos y qué mujeres van a poner en qué municipios. Y eso es algo que en su momento tendrá el juez también que pronunciarse al respecto, como ya lo hizo recientemente una de las salas regionales. Y creo que lo que nos recuerda la senadora es muy importante, es que no solo se trata de derechos políticos, sino que desgraciadamente hablar de los derechos de la mujer es hablar de discriminación y violencia en todos los ámbitos de la vida social. Y como decía algún día un magistrado, en México ser mujer y ser indígena es igual a pobreza extrema. Y olvidamos muchas de esas cuestiones, pero creo que justamente el facilitar un aumento en la participación política de las mujeres, y usted lo acaba de alguna manera de confirmar, es lo que permitirá que las leyes vayan avanzando en abono a los derechos de las mujeres. Y lo digo porque justamente nos acaba de enunciar una serie de normas que fueron aprobadas por este nuevo Congreso, integrado ya por muchas más mujeres. Muchas gracias. Voy a darle ahora la palabra a la doctora Leticia Bonifaz, quien es una especialista en el ámbito de los derechos humanos. Únicamente diré esencialmente que ha sido consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal y actualmente es directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, doctora Bonifaz. Gracias, Janine. Pues me va a tocar cerrar este panel que, como dijeron mis amigas Ale y Mariana, nosotras somos el ejemplo vivo de que las mujeres juntas podemos trabajar excelentemente bien. Y yo también lamento que no hayamos tenido una jefa de gobierno mujer. El Poder Judicial es un poder que no se ve mucho porque se le pone pocas veces la lupa para saber qué pasa en el Poder Judicial, sobre todo en todos los niveles. Concretamente, la Suprema Corte tuvo el cambio más importante en su estructura hace 20 años. Y en 20 años hemos tenido 2 ministras. Olga Sánchez Cordero concluye su ciclo el próximo noviembre y ahora sí se dice, es que se va una mujer, tiene que llegar una mujer o puede que llegue una mujer. Como si la cuota de 11 fueran 2, solo cuando se vaya una mujer tendría que llegar otra mujer. Imagínense que desde ahorita ya se está pensando que es posible que llegue otra porque se va una. Entonces, suple la silla de una mujer, otra mujer.
Tuvimos durante el sexenio del presidente Calderón la posibilidad de que llegara una extraordinaria magistrada, Elvia Díaz de León, que fue una terna de mujeres. Desafortunadamente Elvia no llegó, a mí también me hubiera encantado, pero los hubieras no existen y Margarita Luna Ramos está en su 10º año en la Corte y les digo, en 20 años no pueden llegar al máximo tribunal más mujeres. La pregunta es, ¿por qué? Y hay que ver todas esas cuestiones estructurales. En el caso de Elvia Díaz de León, no se dieron los acuerdos partidistas que se requerían y no tuvo la votación correspondiente. Y déjenme decirles que en el Poder Judicial siempre se dice por qué en ciertos niveles hay más mujeres y hay un momento donde ya no pueden ascender. De las secretarias de tribunal o secretarios de juzgado, en el momento en que aspirarían a ser jueces de distrito, ahí viene el problema. Y siempre se decía, es que las mujeres no quieren ser juezas, están contentas siendo secretarias del juzgado, no quieren. Entonces, el ministro Silva Mesa, casi al final de su administración, se asesoró por mujeres extraordinarias que están en el Consejo de la Judicatura llevando los temas de género, en particular Jacqueline Martínez, y le dijo, ¿qué pasa, ministro, si hacemos un estudio científico para saber exactamente qué está pasando? Y el resultado es este libro que traigo aquí, Carrera Judicial y Género, de secretarias a juezas, un techo de cristal, diagnóstico. Este libro se acaba de editar por el Consejo de la Judicatura Federal y no solo trae estadísticas, sino entrevistas y razones, y se le acaba de entregar al ministro presidente Luis María Aguilar para decirle, aquí está el resultado del diagnóstico, ahorita hay que ver qué tipo de cambios internos, estructurales tiene que hacer el Poder Judicial para que más mujeres tengan el acceso a juezas de distrito y a magistradas más adelante y necesariamente después a ministras de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, esto concluye, el problema, como digo, el problema del género es el número. El número de juezas sigue bajando. En el estudio que se hizo se cortó en tiempos, de 35 a 49, ¿cuántas habían? De 1950 a 1964, del 65 al 79, y se va haciendo otro corte hasta los años 80 y otro hasta el 2015, y tenemos menos juezas y más magistradas, y menos magistradas, en comparación con los hombres. ¿Cómo no va a ser extraño si en las facultades de Derecho hay más mujeres? A mí me toca seguir yendo a dar mi clase a la Facultad de Derecho de la UNAM y llegamos un momento en que estamos a 60, 40 a nivel estudiantes y no se puede que lleguen al momento de ser juezas. Entonces, les voy a mostrar así aleatoriamente algunas de las respuestas que dieron las secretarias cuando les preguntaban si iban a presentarse al concurso para ser juezas y qué les impedía presentarse al concurso. En el Poder Judicial, como saben, si ganas un concurso de juez, te pueden asignar una plaza en Ciudad Obregón o en Sombrerete, Zacatecas, o en Cerro Azul, Veracruz, o en Pichucalco, Chiapas. No sabes qué te va a tocar. Pero por esa razón, dentro de las cuestiones que aquí se determinaron es, al hombre le dicen, vas a tener un ascenso, y dice que bien, o te vamos a cambiar de adscripción y dice que bueno. La mujer ante el ascenso dice, ¿qué me va a implicar el ascenso del tiempo que voy a tener que dedicar ahora para la familia? Y en el caso de cambio de adscripción, si tengo pareja, no sé si mi pareja va a querer seguirme, y si tengo familia que cuidar, a mis padres, no sé si me voy a poder mover. Entonces, alguien contestó, no es lo mismo vámonos vieja que vámonos viejo, así contestaron. No es lo mismo notificarle a la mujer, empaca que nos vamos a Mexicali mañana, a
no sé si me vas a seguir y no sé si debo aceptar y no sé si vale la pena. La mujer llega con todas esas interrogantes porque a veces si no cuida niños, cuida padres, pero siempre cuida a alguien. Y todo eso tiene que ver en el momento de la toma de decisiones. Las respuestas son verdaderamente interesantes. Me dijeron en el Consejo de la Judicatura que si quieren tener ejemplares aquí en el Senado, porque hay que ver si el tema solo es de cambio de política interna en la Corte o qué incentivos de manera general se les tendrían que dar a las mujeres. Por ejemplo, en muchos casos el tiempo que le tienen que dedicar a la familia evita el tiempo de preparación para el concurso, pero también todos los cursos de capacitación que son en las tardes, las mujeres ya tienen que estar atendiendo su casa. Voy a leer así aleatoriamente algunas. Yo no estoy segura de ser jueza porque tengo que valorar las situaciones de vida, y es que uno escucha situaciones donde dicen, es juez, pero no tiene familia. El tener que cuidar de la familia me frenó a participar, a pesar de que pienso que ser juez sería para mí algo maravilloso. ¿De qué sirve que triunfe si a mis hijos no va a haber quien los atienda? Los hombres, al ser jueces como las mujeres, vamos a tener que sacrificar a la familia. En mi caso, yo no movería a mi familia, me tendría que ir solo, en este caso está hablando un hombre, y tendría que hacer un sacrificio. No por ser mujer va a trabajar menos o se va a sacrificar menos. La mujer, al acceder al cargo de jueza, va a tener que desempeñarse igual que un hombre, el hombre también. Entonces, muchas veces dicen, al final hacemos lo mismo, pero la gran carga que se tiene es lo que está fuera del trabajo. Y en ese fuera del trabajo es en donde está la gran desigualdad. Tienes que pensar en tu familia, en tu pareja. Eso es lo que más nos detiene, más que cualquier otra situación laboral. Yo me quedé en la primera etapa, me preparé un mes. Hay cargas de trabajo que uno no puede dejar y cosas personales que uno no puede dejar. En mi caso, no tengo el tiempo para solo prepararme para el examen. Uno tiene que combinar con las actividades de la casa. El rol no lo podemos dejar. Y es sistemático. No es qué pasa dentro de la Suprema Corte o del Poder Judicial, sino qué pasa fuera del Poder Judicial y dónde se tendrían que hacer las compensaciones. No es un tema solo de guarderías, es un tema de ir reflexionando mucho más acerca de qué es lo que detiene a las mujeres en este techo de cristal. Ahora, pasando al tema de lo que ha hecho recientemente la Suprema Corte, realizaron un trabajo extraordinario que se llama Cómo juzgar con perspectiva de género, y ya existe un protocolo. Lo interesante ahora, y va a ser parte del trabajo que ahora tengo que desarrollar, es ir a todos los tribunales locales del propio Poder Judicial Federal diciendo por qué es necesario juzgar con perspectiva de género. Y no saben el nivel de resistencia que hay para que se entienda por qué se tiene que dar un trato diferenciado. El tema de la igualdad raza, como nos la platicaron desde que se puso en la Constitución, que el varón y la mujer son iguales ante la ley, cuesta mucho pensar que se tiene que hacer una diferencia para compensar por parte del juez, porque los jueces lo que esperan es que los legisladores hagan la tarea. Y muchas veces el legislador, al trabajar en normas generales y abstractas, es imposible que vea las diferencias. No podría un legislador en todos los casos, en los casos de violencia intrafamiliar o en casos de adopción o patria potestad o temas laborales, no podría, en la lógica del legislador, en términos generales y abstractos, detectar dónde está la desventaja. En cambio, el juez sí. Pero ese trabajo va a ser de mucha paciencia, tribunal por tribunal, y también se ve la gran diversidad de la formación cultural que hay en el país. No quiero decir que el tema es solo de cultura, pero en estricto sentido, si nosotros vemos, voy regresando de Guanajuato, ayer trabajé con como 600 jueces del Bajío, es
claramente diferente trabajar el mismo curso con el mismo protocolo si estás en Campeche, si estás en Colima, si estás en Coahuila o si estás en Baja California, porque las diferencias culturales y los roles sí son diferentes en cada lugar y sí hay algo que afuera trasciende en el trabajo de los jueces y sí, en lo personal, ahorita comentaban ustedes que a nosotras en particular nos ha ido muy bien trabajando juntas, pero hay casos en tribunales colegiados, y vale la pena aclarar esto, en los tribunales colegiados hay ocasiones en donde los jueces hombres ya tienen muy claro qué va a ser juzgar con perspectiva de género y es la mujer la que dice, no, ustedes no saben cómo somos las mujeres. Aquí la mujer seguramente dijo esto por esto, las mujeres, y la carga viene de la juez mujer en lugar de que fuera el apoyo. Y nada más a nivel de comentario, la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue doña María Cristina Salmorán de Tamayo. A Armando y a mí nos tocó tratarla ya de avanzada edad, pero era una chaparrita oaxaqueña extraordinaria. Después de ella fue en la época del presidente López Mateos. Lo curioso es que en México hubo antes magistradas que el trabajo de ser juez y no de magistrada porque iba a ver quién la acompañara, quién la orientara, quién la cuidara. Y en el caso de las juezas era mucho más fácil decir que sea juez de lo familiar porque de esos temas se entiende, pero no un juez penal porque se ven enfrentar a cuestiones muy duras. Y en las juezas de lo familiar también en algunas ocasiones la propia perspectiva o las vivencias personales se ven reflejadas en las sentencias. Sé que el tiempo nos está ganando, pero déjenme decirles que el Poder Judicial se está abriendo a los ojos del mundo y está permitiendo que se revise qué pasa allá adentro, porque hasta hace algunos meses uno quería saber los datos básicos y no era posible acceder. Ahorita la transparencia en el Poder Judicial es una realidad y creo que ahorita tendrían que venir muchos estudios y muchas reflexiones en relación al poder que se ve menos y que es justamente el Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bonifaz, por hacernos ver una realidad de pocos conocidos, cómo se integra desde adentro el Poder Judicial. Y ya no tanto cómo se nombran a ministras o magistradas desde el Senado, sino cómo se promueve el propio Poder Judicial. Y justamente como Elvia Díaz de León, que está cercana a cumplir 50 años en el Poder Judicial, y decía cómo fue rompiendo piedra cuando era magistrada en una época en que tenían que tener 2 trabajos, cuidar a los niños, en fin, cómo iban luchando por justamente ir apoderándose ese poder dentro de sus propias obligaciones. Yo antes de concluir solo quiero, además de agradecer a nuestras participantes en esta mesa, decir que quizá seré yo muy privilegiada, no tengo la más mínima duda, pero integro un tribunal, un órgano colegiado, somos 3, lo integro con 2 hombres, el magistrado Maitret, el magistrado Romero, y no es porque está aquí y su corbata sí me gusta, pero somos una sala que está integrada hoy en día por 52% de mujeres. Pero no solo eso, tenemos 3 cargos directivos, 2 de los cuales son mujeres, una de ellas con familia. Y además de eso, desde 2013 que integramos este pleno, hemos emitido sentencias que justamente han impuesto, la primera en Tlaxcala, la obligatoriedad de que la paridad de género sea a nivel municipal vertical y horizontal, y volvimos a hacerlo la semana pasada con el estado de Morelos, confirmando
que así se tiene que aplicar la paridad de género a nivel municipal en el estado de Morelos. Entonces, creo que sí se puede trabajar de manera conjunta, en efecto, cuando hay una voluntad, cuando hay una sensibilidad, cuando todo mundo jala. Creo que sí puede avanzar la mujer, teniendo muy presente que el hecho de que avance la mujer no implica que retroceda el hombre, definitivamente, creo que incluso al contrario. Con esto damos por concluida esta mesa, agradeciéndoles a todos su participación. A lo largo de la participación de las diversas panelistas en este foro, Mujeres al Poder, hemos podido conocer la historia de la lucha de las mujeres por reivindicar sus derechos fundamentales. También hemos tenido la oportunidad de conocer la experiencia de vida de varias mujeres que a lo largo de su vida tuvieron que enfrentar diversos retos y que nos plantearon un antes y un ahora de lo que ha sido precisamente la posición de las mujeres. En esta mesa que recién ha concluido hemos escuchado también situaciones reales que actualmente presentan y que viven las mujeres en sus ámbitos laborales, y también sobre todo la necesidad de ir ajustando todavía los pendientes con la intención, por supuesto, de alcanzar la igualdad de género. Gracias por habernos acompañado. Aún no concluye este foro, por supuesto le estaremos presentando todas y cada una de las mesas que lo conforman y por supuesto invitarlo para que se quede, para que permanezca usted en la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.